Buenas tardes, estimado público, estimados doctorantes de gerencia avanzada de Calabozo, perteneciente al programa de la UNEYES San Fernando de Apure, Vicerrectorado de Desarrollo y Planificación de San Fernando de Apure. Quiero hablarle en esta oportunidad algunos tips sobre la gerencia y política organizacional. Porque es importante que toda organización cuente con sus políticas organizacionales. Ninguna organización puede marchar eficazmente, puede ser eficiente, si no define las políticas. Vamos a explicar un poco cómo deben ser las políticas en cualquier institución, tanto en el sector público como en el sector privado. Las políticas se diseñan en la alta gerencia. En este caso pueden ser los accionistas, el presidente de la empresa conjuntamente con los gerentes diseñan las políticas de la organización. En el caso, por ejemplo, de las universidades que diseñan las políticas de cualquier universidad, es el consejo universitario conjuntamente con el rector o la rectora. Diseñan las políticas para el buen funcionamiento de la organización, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Es importante diseñar las políticas. Las políticas son normas que hay que cumplir. Son normas que permiten la toma de decisiones para el cumplimiento de las actividades tanto en el corto, mediano o largo plazo. Si una organización no define las políticas, lamentablemente la organización no va a funcionar como debe ser, porque las políticas permiten que el recurso humano se pueda encajar dentro de ella. Tiene que tomarlo como directriz, como lineamiento para cumplir lo que quiere la organización, lo que requiere la gerencia en este caso. Por eso es que es importante que las políticas se definen en la alta gerencia de una manera que va a irradiar el comportamiento de toda la organización. Ahí se definen las políticas que tienen que ver con la gerencia media, es decir, una política general de producción diseñada en la alta gerencia, una política de recursos humanos, una política de finanzas, una política tecnológica, etc. Ahí se definen todas las políticas para la toma de decisiones que le compete a cada gerente de acuerdo a su responsabilidad. ¿Por qué es importante definir las políticas en la alta gerencia? Porque es allí donde está la alta responsabilidad de que la organización pueda lograr sus objetivos, pueda lograr sus metas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Es allí donde está el pensamiento estratégico de la organización que va a permitir que dicha organización, valga la redundancia, no pierda el norte. Las políticas son fundamentales para que cada uno que le compete inmiscuirse en diferentes actividades tiene que asumir esa responsabilidad, lo que quiere la alta gerencia. Lógicamente, al definir las políticas de una manera general, donde cada gerente va a tomar lo que le compete, esas políticas van a la gerencia media. Aquí los gerentes medios, por ejemplo, de recursos humanos, van a desglosar un poco la política que tiene que cumplir el recurso humano en función de la responsabilidad de esa política central que se le está asignando para que él pueda ser eficiente, para que él pueda tomar decisiones. Los gerentes no pueden tomar decisiones, los gerentes medios, si no están casados con las políticas de la organización, si no están identificados con esa política que le compete en un momento determinado. Por eso es que es importante, una organización sin política, no, repito, no puede funcionar. Yo recuerdo muchos años atrás, yo tengo ya, estuve 38 años en la Universidad de Guayana, que al principio las políticas no estaban claras. Y todo el mundo prácticamente andaba a la deriva, porque una vez que se define la Universidad de Guayana, definió todas las políticas, lo que le corresponde a nivel de pregrado y posgrado, prácticamente esa es la referencia que tienen que tomar los decanos, esa es la referencia, lo que tienen que tomar los jefes de departamento,
esas políticas que se han diseñado. No se puede salir en nada si no se toma en cuenta las políticas que son diseñadas a nivel central. Los gerentes medios y los gerentes operativos no están llamados para definir las políticas. Ellos tienen que tomar en cuenta esas políticas diseñadas en la alta gerencia, que les sirven como marco referencial, sí, que son normas que tienen que cumplir. Si un gerente no se casa con la política o con la responsabilidad que le compete, lamentablemente o tiene que salir de la gerencia o prácticamente no puede actuar de una manera prácticamente aislada. Él tiene que actuar en función de que hay una política que le está implementando la alta gerencia. Esa política de referencia, lógicamente, los gerentes están para tomar decisiones, pero esa política es orientadora a lo que tiene que hacer el gerente. Esa política le permite que los programas y proyectos que de repente están bajo su responsabilidad se puedan cumplir, pero en función de la política que quiere la alta gerencia. De manera que todas las políticas en la gerencia media y en la gerencia operativa están en función de esas políticas centrales. Por eso es que es importante definir las políticas de la organización, porque eso va a permitir que ni los gerentes medios, ni los supervisores, ni los de área tienen que actuar de una manera aislada, tienen que actuar de una manera con desconocimiento, porque la política central, a nivel central, va a permitir que esa toma de decisión, que los programas y proyectos se puedan ejecutar a lo que quiere la organización en función de esa política, ya sea de producción, ya sea de recursos humanos, ya sea de finanzas, ya sea tecnológica, ya sea de mercadeo, sirve de referencia para que el gerente pueda abrir un abanico de su política que le va a permitir que los objetivos y programas y que el recurso humano se pueda involucrar. Las políticas tienen que acatarse. Ninguna organización puede actuar sin política. Yo estuve en una oportunidad asesorando una empresa ferretera en el estado Apure, en San Fernando, y prácticamente era una ferretera que tenía un recurso humano de casi 100 personas, pero no había política, no había planificación, había que partir de cero, pero prácticamente con las políticas y la responsabilidad que le corresponde a cada personal permitió o permitirá que esta ferretera pueda tener éxito. Porque si el talento humano no cumple las políticas de la organización, tiene que salir de la organización. Para eso se diseñan las políticas, para que los gerentes medios, los gerentes operativos, los subalternos tengan que cumplir esas políticas. Ahora bien, las políticas es como la planificación estratégica. Las políticas, se pueden diseñar políticas, pero dependiendo del escenario externo, esas políticas se pueden cambiar, se pueden modificar, porque es como la planificación. Las políticas, a pesar, no pueden ser rígidas, pueden ser orientadoras para que se puedan lograr, repito, los objetivos y metas, pero dependiendo el entorno, dependiendo de esas grandes incertidumbres que se puedan presentar en un momento determinado, hay que rediseñar nuevas políticas para que la organización no pierda el rumbo. Recuerden ustedes que toda organización prácticamente es visualizar su futuro, hacia dónde va, qué se espera de entre 20 y 30 años, cuáles serían esos escenarios. Por eso es que es importante diseñar las políticas, porque si las políticas, que son normas, no permite de que los gerentes tomen verdaderas decisiones, la organización puede perder el norte, la organización no puede crecer, porque la organización permite que el gerente piense, tome decisiones, pero en función de lo que está diseñado en la alta gerencia. En el caso de la administración pública es como una cadena. Están las políticas a nivel central, las políticas del Estado venezolano, política para el sector económico, política para el sector salud, el sector vivienda. Entonces, estas políticas globales, en el caso del sector público, tienen que tomarse en cuenta. Es decir, dependiendo de la organización, tendrá que tomar en cuenta las políticas de salud que tienen que ver. Eso sirve de referencia para que los presidentes de una determinada organización de salud
puedan diseñar las políticas para que la organización pueda funcionar, para que la organización pueda ejecutar sus programas y proyectos, o para que la organización pueda cumplir o pueda lograr los objetivos y metas. De manera que las políticas, repito, es como la planificación estratégica, están casadas, porque las organizaciones públicas tienen que tomar en cuenta las políticas del Estado venezolano. Ninguna organización puede inventar, y no puede salirse de lo que quiere el Estado venezolano, porque el Estado venezolano está es para dar respuesta a una sociedad que tiene para solventar o para solucionar determinados problemas. Por eso es que diseña políticas que tienen que ser tomadas en cuenta por cada organización. Lamentablemente, a veces no se casa la organización con las políticas centrales, que es un error. Un presidente de una empresa o gerente de una empresa no pueden actuar aislado a lo que quiere el Estado venezolano, porque es la administración pública que depende a nivel central. Y por eso es que el Estado venezolano, en este caso en Venezuela, se cuida de que esas políticas se puedan acatar, que esas políticas sirvan de referencia para que la organización pueda actuar, para que la organización pueda tomar decisiones en función de lo que quiere el Estado, que es darle respuesta a una sociedad que tiene una serie de problemas en cada uno de los ámbitos, como ya lo he repetido: salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, la política central irradia las políticas institucionales para cada sector. Y igualmente el sector privado diseña políticas. Porque diseña política económica, tecnológica, talento humano, más o menos el mismo comportamiento, donde esas políticas a lo mejor son más rígidas, tienen que cumplirse, los gerentes tienen que acatar esas políticas diseñadas en la administración privada, porque la empresa privada está en función de una rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay beneficio; si no hay rentabilidad, no hay crecimiento. Es mantener en primer lugar el punto de equilibrio, y que ese punto de equilibrio sobrepase sobre lo positivo o supere lo negativo de la organización. Por eso es que los dos abanicos, tanto el sector público como el sector privado, tienen que tomar en cuenta las políticas para que pueda funcionar. Ninguna organización funciona si no acata o si no, en primer lugar, si no diseña las políticas que le compete a la alta gerencia, diseñar la política para que la organización pueda funcionar. Repito, ninguna organización no puede funcionar si no diseñan las políticas que va a permitir que los gerentes medios puedan actuar. A veces muchas de las organizaciones del sector público no tienen políticas definidas. Muchas empresas del sector público no tienen política, y eso es lo que ha traído como consecuencia que los objetivos y metas no se puedan alcanzar, y eso ha traído como consecuencia a la vez que los gerentes actúen de una manera a espaldas muchas veces de la organización, porque, repito, esas políticas en cualquier organización, en el sector público, sirve de referencia para que los gerentes con esas normas las puedan cumplir y la puedan acatar, porque esa política que se define a nivel central es la referencia para que el gerente pueda tomar decisiones en función en lo que quiere la organización en cada uno de los ámbitos, en función a lo que quiere en sí darle respuesta a una sociedad o darle respuesta a un cliente que demanda un determinado beneficio, tanto en el corto como mediano y largo plazo. De manera que la gerencia juega un papel importante en el diseño de las políticas organizacionales. La alta gerencia diseña las políticas de la organización, y la gerencia media las acata, las toma en cuenta y las irradia a todo su personal. Todo el personal tiene que conocer las políticas que le compete a cada ámbito gerencial, porque si el recurso humano no acata la política, tiene que salir de la organización. Si los gerentes no acatan, si los gerentes no se identifican con la política de la organización, creo y estoy convencido que tienen que salir de la organización, porque lo importante que abre ese abanico a que se logren los programas y proyectos, a que se logren las metas, es que los gerentes se pueden identificar y puedan tomar las políticas diseñadas en la alta gerencia
y puedan irradiar esas políticas a nivel medio y las puedan desglosar en su política, pero en función de la política central que está bajo su responsabilidad en cada uno de los ámbitos gerenciales. Y necesariamente la alta gerencia toma en cuenta las políticas del Estado venezolano, porque ninguna organización puede actuar si no toma en cuenta las políticas diseñadas por el Estado venezolano, para, repito, ya sea para el sector económico, el sector político, el sector educativo, el sector vivienda, el sector salud, etcétera, etcétera. De manera que la gerencia, repito, diseña las políticas de la organización. Si no hay política, no hay crecimiento de la organización. Si no hay política, prácticamente los gerentes no actúan bajo un esquema que va a permitir que la organización pueda lograr sus objetivos y metas como está previsto. Si no hay política, se puede perder las inversiones que están previstas en una determinada organización, ya sea el sector público y privado, porque las políticas son normas que tienen que acatar y que tienen que cumplir todo el recurso humano que está en una organización. Todos tienen que conocer las políticas de la organización y todos tienen que conocer cuál es la política que lo involucra a él como parte de esa organización, de manera que estos tips sobre la gerencia y las políticas de la organización son fundamentales. Sin política no hay crecimiento, sin política no hay visión, sin política no hay una tendencia al logro de los objetivos y metas que están propuestas como debe ser dentro de una organización. Sin política se puede presentar el fracaso de la organización. Por eso es importante el diseño de la política y que sea acatada por toda la organización y especialmente por los gerentes, tanto a nivel medio como a nivel operativo. Espero que estos tips sirva de reflexión de la importancia que tiene la gerencia en diseñar las políticas organizacionales. Muy buenas tardes.